Nosotros mantenemos nuestra vocación fundacional de aglutinar fuerzas en una opción electoral potente y que si eso no es posible y que si eso no sale, desde luego no va a ser por culpa de Mecabat. Pues nosotros, evidentemente, como partido que somos, estamos preparándonos y preparados para la hipótesis de concurrir en solitario. De hecho, estamos haciendo ese trabajo. Insólito el empeño de tratar de evaluar a quien ha podido ser tu socio en una cita electoral. Es algo que, desde luego, no entendemos. Verano de este año estamos diciendo que no estamos obsesionados por las fórmulas. A nosotros nos preocupa muy mucho la política con mayúsculas y el qué se va a hacer, qué va a hacer el nacionalismo durante los próximos tiempos. A nosotros son cuestiones que desde luego nos interesan, nos preocupan mucho más que las fórmulas electorales. ¿Qué más hubiéramos querido que haber profundizado en esas cuestiones y tener una suficiente capacidad de empatía también como para entender que algunos argumentos que se lanzan desde el Partido Nacionalista Vasco son por lo menos entendibles? Lo que lamentamos es que no hayamos tenido la opción de cotejar esos argumentos, de hacer una reflexión pausada sobre los mismos. Sobre esa encuesta, lo primero que debo decir con harto dolor es que a mí, como teniente diputado general, que también lo soy de Guipúzcoa, se me ha negado ver las tripas de esa encuesta. Si eso es el liderazgo compartido y la nueva cultura política que algunos propugnan, pues desde luego no es esa, desde luego, mi concepción de ambas cuestiones. En que en pueblos donde vamos a reeditar la alcaldía y en pueblos incluso donde vamos a tener magníficos resultados porque estamos presentando unas grandes candidaturas que nos den esas cifras, no deja de ser una broma de mal gusto. Dicho esto, nosotros reconocemos, como no puede ser de otra manera, que tenemos un hándicap, que es el hecho de que la sigla Mecabat todavía es muy desconocida, por la ciudadanía guipuzcoana. Eso lo reconocemos y me ha preocupado mucho más una encuesta que nos diera un 5% del voto que una encuesta que nos da el 1,5%. Me fijo un poco en lo que sucedió en 2007 en Guipúzcoa, ¿no? Hubo unos resultados electorales que ninguna encuesta, por cierto, avanzó ni por asomo y fuimos determinantes. Es que es tan ridículo todo esto que no merece más comentarios. La izquierda abertzale sabe perfectamente lo que tiene que hacer, es consciente, ahí está la sentencia de Estrasburgo, que va a tener una sentencia que nos guste o no está ahí, y es la que tiene que cumplir. Espero que los poderes del Estado sean lo suficientemente democráticos, aunque tampoco se puede esperar mucho como para no impedir la presencia de la izquierda abertzale. Aunque tal vez lo más sencillo sería que Rodolfo Ares o alguno de ellos escribiera en un folio lo que tiene que hacer la izquierda abertzale y la izquierda abertzale lo cumplirá al día siguiente y punto, ¿no? Pero pienso que sí van a estar dando pasos efectivos y además creo que es bueno que estén. Va a ser una opción electoral más amplia. De este mundo de la izquierda abertzale, lo único que no ha sido el posicionamiento ante el terrorismo, lo único que nos ha separado. Nosotros, en cualquier caso, nos gustaría saber qué proyecto de territorio tienen, qué posicionamiento tienen entre múltiples cuestiones. Los partidos políticos no debemos obsesionarnos con el hecho de plantear la política como compartimentos estancos, porque los ciudadanos lo que quieren es respuestas a los múltiples problemas que tienen, no solo al hecho de ser soberanos.